En el mundo, existen muchas culturas. Cada una de ellas tiene su propia manera de entender qué es el amor y las relaciones. Pero hay un lugar en el mundo donde los hombres tienen varias esposas como símbolo de poder. En este nuevo video de Historias sin Fronteras, conoceremos más de cerca a Uganda, probablemente uno de los países más extraños y enigmáticos de África, pero al mismo tiempo uno de los lugares más hermosos y exóticos del planeta. Hace mucho tiempo, Winston Churchill llamó a este país la perla de África, y no fue por casualidad. Aquí, justo en el Ecuador, es posible ver glaciares. Aquí, los leones han aprendido a subirse a los árboles para soportar el calor y sobrevivir en las sabanas. Y en las montañas del suroeste, vive el pueblo Batwa, descendientes de los antiguos pigmeos, cuya cultura todavía hoy asombra por sus tradiciones. Hoy viajaremos al corazón de África para revelar estos hechos impactantes sobre Uganda, que seguramente no encontrarás en los folletos turísticos. Descubriremos por qué la isla Migingo es considerada una de las más peligrosas del planeta, y veremos cómo viven quienes llaman a Uganda su hogar. Prepárate. Todo lo que verás a continuación puede sorprender incluso a aquellos que creen conocer África. Empecemos. Hechos sorprendentes sobre Uganda. Empecemos por lo básico pero importante. ¿Dónde se encuentra este país tan increíble? Uganda está situada en África Oriental. No tiene salida al mar, pero no la necesita. Posee una gran parte del lago Victoria, el más grande de África. Sus vecinos son Sudán del Sur al norte, Kenia al este, Tanzania y Ruanda al sur, y la República Democrática del Congo al oeste. Para que te hagas una idea de la escala, en tamaño, Uganda es comparable con el Reino Unido, pero su población es casi la mitad, alrededor de 47 millones de personas. Sin embargo, la densidad de población aquí es una de las más altas de África. La gente vive de manera muy concentrada. La capital de Uganda es Kampala, una ciudad africana ruidosa, caótica, pero sorprendentemente llena de vida, extendida, al igual que Roma, sobre 7 colinas. Sin embargo, no menos interesante es la historia del propio nombre del país. Uganda proviene del antiguo reino africano de Buganda, el más grande e influyente de todos los reinos tradicionales que existieron en esta parte de África Oriental. Cuando llegaron los exploradores británicos, comenzó una nueva página en la historia de Uganda. Tomaron el nombre del reino, modificaron ligeramente su pronunciación y lo aplicaron a todo el territorio bajo su control. Así nació el nombre Uganda. Lo curioso es que el reino de Buganda aún existe hoy, dentro de la república. Tiene su propio rey, sus tradiciones y hasta su parlamento. Es como un país dentro de otro país, un símbolo vivo de la historia y la cultura africanas, integrado de manera natural en la vida moderna. En Uganda hay 2 idiomas oficiales, el inglés, heredado del período colonial, y el suajili, la lengua que une a gran parte de África Oriental. Pero en la práctica, aquí se hablan más de 40 lenguas y dialectos, lo que refleja claramente la diversidad étnica y cultural de los pueblos de Uganda. Y esto es solo una pequeña parte de los hechos sorprendentes sobre Uganda, un país de contrastes, tradiciones e historia viva. Uganda desconocida, lo que los turistas rara vez escuchan. Para comprender la Uganda actual, hay que mirar su pasado reciente, muy oscuro. En la década de 1970, llegó al poder el general Idi Amin. Fue un líder de mano dura, y su periodo de gobierno, que duró 8 años, pasó a la historia como uno de los más difíciles del continente. Fue una época de tensión y fuertes restricciones. Los dramáticos acontecimientos de aquellos años provocaron grandes pérdidas humanas. Según distintas estimaciones, hasta 500,000 de vidas. La economía sufrió gravemente y el país atravesó una etapa de inestabilidad. Si quieres sumergirte más en esa atmósfera, te recomiendo la película El último rey de Escocia. Retrata perfectamente la locura de esa época
y ayuda a entender la profunda herida que sufrió esta nación. Pero los contrastes de Uganda no están solo en su historia, sino también en su naturaleza. ¿Has oído hablar de leones que trepan árboles? No, no es una broma. En el Parque Nacional de la Reina Isabel, vive una población única de leones que pasan gran parte del día descansando en las ramas de las acacias. Los científicos creen que lo hacen para escapar del calor y de los insectos molestos que hay en el suelo. Ver al rey de la selva durmiendo sobre un árbol, como si fuera un leopardo, es uno de esos espectáculos que rompen todos los esquemas. Son lugares realmente únicos de Uganda. ¿Y qué tal glaciares en el Ecuador? Suena increíble, pero en las montañas Rwenzori, también llamadas Montañas de la Luna, a más de 5.000 metros de altura, existen nieves perpetuas y glaciares. Es un fenómeno climático extraordinario, único en esta región, que crea paisajes impresionantes, los cuales uno esperaría ver en los Alpes, pero no en el corazón de África. Ahora viajemos a la isla Migingo, en el lago Victoria. Su superficie es de apenas la mitad de un campo de fútbol, pero en este diminuto pedazo de roca viven más de 500 personas. Es considerada la isla más densamente poblada del mundo. Aquí todo es tan estrecho que apenas hay espacio. Las casas están pegadas unas a otras. ¿Por qué? La respuesta es simple: dinero. Las aguas que rodean la isla están llenas de percas del Nilo, un pez de gran valor comercial. Esta isla es una verdadera mina de oro pesquera, motivo de disputas entre Uganda y Kenia durante décadas. La vida aquí no se detiene nunca. Además de pescadores, hay varios bares, tiendas e incluso casas de citas, donde prospera la industria del entretenimiento para adultos. Este lugar es la esencia misma de la lucha por la supervivencia, un auténtico hormiguero donde los peligros de Uganda se sienten con especial intensidad. Y por supuesto, al hablar de Uganda, no se puede dejar de mencionar a sus tribus. En las regiones áridas del noreste, viven los guerreros pastores del pueblo Karamoyong. Su riqueza no se mide en dinero, sino en vacas. Por el ganado, durante siglos, han surgido conflictos entre clanes. Para ellos, la vaca lo es todo: alimento, moneda, estatus. Sus tradiciones y ritos de paso a la vida adulta, en los que los jóvenes deben superar pruebas simbólicas de madurez y fortaleza, parecen venidos de otro tiempo. Viven según leyes que apenas han cambiado en cientos de años, en armonía y en un delicado equilibrio con la exigente naturaleza que los rodea. Las costumbres familiares de Uganda. ¿Cómo viven las mujeres de África Oriental? Ahora hablemos de lo que más sorprende y provoca debate entre los europeos: las costumbres familiares. Se trata de la poligamia, o más precisamente, de la poliginia, cuando un hombre tiene varias esposas. En Uganda esto no solo está permitido por la ley, sino que además es una norma social profundamente arraigada en muchas regiones. Para nosotros puede parecer algo inusual, pero para ellos es una tradición centenaria. ¿Por qué surgió? La respuesta se encuentra en la economía y la demografía. Durante siglos, Uganda fue un país agrícola. Más esposas significaban más manos para trabajar la tierra. Una familia grande era símbolo de riqueza, poder y garantía de continuidad del linaje. El matrimonio aquí no es tanto la unión de dos enamorados, como un acuerdo entre dos familias, una alianza estratégica. La mujer, al casarse, aportaba no solo su presencia, sino también los lazos de su familia, y el hombre pagaba por ella una dote, casi siempre en ganado. ¿Cómo se mantienen estas tradiciones hoy en día? Ahí radica el principal conflicto del país moderno. En las grandes ciudades, como Kampala, bajo la influencia del cristianismo y la cultura occidental, la poligamia se ha vuelto poco común. La juventud tiende a buscar relaciones monógamas, pero basta alejarse unos 100 kilómetros de la capital para entrar en otro mundo, donde el jefe del poblado puede tener 5, 10 o incluso más esposas, y eso es motivo de orgullo.
El papel de la mujer aquí es dual. Por un lado, es la guardiana del hogar y madre, de quien depende el bienestar de la familia. Por otro, su posición está determinada en gran medida por las normas tradicionales. El divorcio, por ejemplo, se considera indeseable y ocurre muy rara vez. Es un mundo complejo, donde las antiguas costumbres se entrelazan con los cambios del siglo XXI, y aún no está claro hacia dónde se inclinará el equilibrio. Esa es la verdadera realidad de Uganda, la que los turistas casi nunca ven. ¿Qué ver en Uganda y cómo prepararse para el viaje? A pesar de todas sus dificultades y contrastes, Uganda sigue siendo uno de los países más hermosos de África. Y si decides viajar aquí, hay lugares que simplemente no puedes perderte. El primero, y quizá el más emblemático, es el Parque Nacional Bwindi. Allí vive casi la mitad de toda la población mundial de gorilas de montaña. Encontrarse con estas criaturas asombrosas no es solo una excursión, sino una experiencia que permanece en la memoria para toda la vida. Cuando un macho de espalda plateada te mira directamente a los ojos, entiendes lo cerca que estamos de ellos y lo frágil que es el mundo en el que viven. El segundo lugar digno de atención son las cataratas Murchison. Aquí el poderoso Nilo atraviesa un estrecho desfiladero de solo 7 metros de ancho y cae con un estruendo ensordecedor. La energía de la naturaleza se siente en la piel, y las leyendas locales dicen que en estas aguas turbulentas aún habitan los espíritus del río. Si te preguntas qué ver en Uganda, empieza por aquí. Y ahora, lo más importante, la seguridad en África. Aquí tienes algunos consejos prácticos que todo viajero que visite Uganda debería tener en cuenta. Primero, la fotografía. No tomes fotos de miembros del ejército, fuerzas del orden, edificios gubernamentales o puentes. Está prohibido y puede causar problemas con las autoridades locales o una revisión de tus documentos. Segundo, el agua. No te bañes en lagos o ríos fuera de las zonas habilitadas. El lago Victoria requiere especial precaución. Allí habitan cocodrilos e hipopótamos, que a veces provocan accidentes. Además, en el agua dulce pueden encontrarse microorganismos que causan enfermedades graves. Tercero, la salud. La fiebre amarilla y la malaria son riesgos reales para los viajeros. Antes del viaje, es imprescindible vacunarse y tomar medidas preventivas. Cuarto, la mano izquierda. En Uganda no es costumbre pasar objetos o comida con la mano izquierda, ya que tradicionalmente se considera inapropiada para ello. Usar la mano derecha es una muestra de respeto hacia la cultura y las tradiciones locales. Uganda es un país donde la naturaleza y las personas existen en un frágil equilibrio. Aquí, las antiguas tradiciones conviven con la modernidad, y las sonrisas de sus habitantes son más brillantes que cualquier paisaje. Es una tierra donde el tiempo fluye a su propio ritmo, y cada día recuerda que la belleza no siempre es sencilla. Y después de conocer todo esto, surge una pregunta. ¿Crees que tradiciones tan antiguas como la poligamia tienen derecho a seguir existiendo en el siglo XXI? ¿O son un vestigio del pasado con el que hay que romper en nombre del progreso? ¿Dónde está la línea entre el respeto a una cultura ajena y los valores universales? Nos interesa mucho tu opinión. Déjanos un comentario. Es la mejor forma de apoyar nuestro canal. No olvides suscribirte al canal Historias sin Fronteras y dejar un like. Solo te hemos mostrado una pequeña parte de lo que hace tan especial a este increíble país. El resto, Uganda lo revela solo a quienes están realmente dispuestos a ver su corazón.